Muy buenas tardes. Continuamos con las sesiones de aprendizaje de nuestra área, Educación para el Trabajo, dirigido a los estudiantes del segundo año de educación secundaria de nuestra institución educativa, Mariscal Cáceres. La sesión anterior tratamos sobre la empresa y esta empresa se caracterizaba según el sector económico, según el control de los recursos, según el ámbito territorial, según su constitución jurídica, según el tamaño. Y cada una tiene sus propias características. Ahora iniciaremos a conocer lo siguiente. ¿Cómo es la empresa por dentro? ¿Cuáles son las actividades o procesos que se realiza dentro de la empresa? ¿Cómo se grafica la secuencia que sigue una empresa para lograr sus objetivos? ¿Cuál es la metodología para crear una empresa? Ahora cabe preguntar, ¿oíste hablar de diagramas de proceso? ¿Oíste hablar de flujogramas o diagramas de flujo? Bien, aquí te presento una forma de graficar que te va a permitir tener una idea sobre cuáles son estos procesos. Por ejemplo, si nosotros tratamos de ver, dice identificar, aislar y luego informar. Si eso es así, entonces diríamos que hay un triaje, y recuerden que el triaje es separar el trigo de la paja, es una forma que se utiliza en medicina para ir verificando con cómo está llegando el paciente. Entonces, ¿qué van a identificar? La temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, entre otros. Si es así, van a definir si es probable o posible enfermo con COVID-19. Hay dos tipos de pacientes, uno con síntomas y otros sin síntomas. Los que dicen que son sin síntomas, ahora escucharemos frecuentemente decir, son los asintomáticos, no hacen la enfermedad. Pero también hay otros con síntomas, que sí tiene fiebre alta, que sí tiene problemas para respirar. Entonces, ambos van a ir al área de aislar, a la etapa de aislar. El aislamiento va en dos caminos. Uno, el aislamiento domiciliario y el otro, a la hospitalización. Si lo aíslan a su domicilio, si ha sufrido complicación, también inmediatamente lo tendrán que llevar al hospital. Si ha llegado al hospital, estos pacientes tendrán que ser estabilizados. Pero si se enferma más, es decir, se pone más grave, tendrán que derivarlo a cuidados intensivos. En UCI, si esto de UCI termina sanándose, entonces en el informe dirá sanó. Si esta persona que ha estado en aislamiento domiciliario no se complicó, entonces también sanó, y si sanó, le van a dar de alta. Pero si al estar en cuidados intensivos, entonces tendrá que ir en el informe, en la etapa de informar, el fallecimiento, la certificación o el certificado de defunción y la sepultura. Bueno, cuidémonos para no estar viviendo esta situación. Ahora bien, diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es la representación gráfica del flujo o secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su ejecución. Es decir, viene a ser la representación simbólica o pictórica de un procedimiento
administrativo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica que desglosa un proceso en cualquier tipo de actividad o a desarrollarse, tanto en empresas industriales o de servicios y en sus departamentos, secciones u áreas de su estructura organizativa. Entonces, se trata de una muy útil herramienta para poder entender correctamente las diferentes fases de cualquier proceso y su funcionamiento, y por lo tanto, permite comprenderlo y estudiarlo para tratar de mejorar sus procedimientos. Cuando vas a hacer uso de los diagramas de flujo, si vas al Word, vas a entrar a insertar formas y vas a encontrar diagramas de flujo. Si vas a ir al Excel, igualito, insertar ilustraciones, formas y vas a encontrar diagramas de flujo. Si vas al PowerPoint, insertar formas y vas a encontrar. Estas figuritas corresponden a los símbolos que utiliza un diagrama de flujo. Cada símbolo tiene su propia interpretación, su razón, su concepto en sí mismo. Vamos a ver. En la simbología de los diagramas de flujo, ¿qué utilizamos? Este símbolo que se llama terminal. Aquí se pone inicio y obviamente cuando termina, fin. También usamos esta, que es un cuadrado, un rectángulo, dependiendo, se hace cuadrado, se hace rectángulo, dependiendo de las operaciones que vas a realizar. Entonces, es símbolo de rectángulo, una operación, representa la realización de una operación o actividad relativa a un procedimiento. Aquí viene un rombo, decisión o alternativa. Entonces, habrá una pregunta acá, y algo realizará por sí y algo realizará por no. ¿Tienes sed? Sí. Entonces sírvete un vaso de agua. No, no te preocupes. ¿Te das cuenta? Es decisión. Y nuestra vida está llena de decisiones. Este símbolo representa documento. Este paralelogramo representa datos, es decir, el ingreso o salida de datos. Y este símbolo es un conector. ¿Pero qué dice? Este conecta o enlaza en el diagrama de flujo a otra parte dentro de la hoja, mientras que este es un conector, este conector es de página. Quiere decir que voy a pasar a otra página. Bien, de la teoría a la práctica. Muy bien, vamos a ver ahora dentro de la práctica. El inicio pasa triaje, se recogen los datos del paciente y aquí hay una pregunta, ¿no? Pero no tiene signo de interrogación, ya se sobreentiende, es un rombo, es pregunta, es decisión. ¿Ha sido atendido anteriormente en el hospital o en este hospital? Sí. Entonces tiene una historia clínica. Saquen la historia clínica. ¿Y qué es la historia clínica? Es el registro de todo lo acontecido anteriormente. Un día te pusiste mal. Tuviste un cólicos. Tan doloroso era que tu papá o tu mamá te llevó al hospital y cuando llegaste al hospital, ¿qué es lo que tiene? Te auscultaron, te verificaron todo y dijeron, esta es la medicina y esto es. ¿Y qué medicinas te han dado? ¿Y cómo saliste del hospital? Ahí está en la historia clínica. En otra fecha, fuiste con un dolor de muelas tan fuerte que ya no tuvo que hacer nada el médico, que solo, el odontólogo solo que extraerlo. Y lo tuvo que extraer. Bueno, entonces, ahí en la historia clínica reza todo lo que te ha sucedido si es que has acudido a ese hospital. Aunque ahora está sistematizado y se supone que debería haber una interrelación. Obviamente, las entidades, no todas están interconectadas, pero de salud, puede ser que lo que te atienden en Ayacucho
también lo pueden registrarlo, y en Lima, cuando estés mal en Lima, te lo pueden registrar y verificar. Pero bueno, vamos. ¿Has sido atendido anteriormente en el hospital? No, en este hospital no. Ah, ya. Igual te van a hacer. Si tienes historia clínica y si no han sido atendido anteriormente, te la van a generar, pero te hacen una auscultación médica, redacción de la auscultación y pasas a la anamnesis. Anamnesis, palabra nueva. Vamos a ver. La anamnesis consiste en una conversación entre el médico y el paciente, durante la cual el médico realiza preguntas sobre la historia clínica, los hábitos de vida y los antecedentes familiares del paciente, con el objetivo de establecer un diagnóstico. Entonces, esa es una anamnesis. Muy bien. Y aquí me dice conector 1. Uy, conector 1. Entonces, muy bien. En el conector 1 tengo que pasar a otra hoja. Y aquí está. Y dice, resultados del triaje. ¿El paciente presenta infección respiratoria aguda grave? Sí. ¿Qué cosa va a ser por sí? Caso probable, COVID-19, hospitalización. ¿Y baja? Aquí hay un conector. Este conector dice que está dentro de la página. Busco y llegué. Ahí está el conector. Muy bien. Va a pasar a hospitalización. Dentro de la hospitalización verifica el médico. ¿Tiene dificultad para respirar? Sí, ya no puede respirar. Muy bien. Si tiene dificultad para respirar, bueno, tenemos que llevar a otro ambiente. Pero antes, ¿requiere respirador mecánico? Sí, ya no puede respirar por sí solo. Entonces va a unidad de cuidados intensivos, UCI. Si queremos complicar, le podemos poner ahí una cama con respirador mecánico. Imagínense, va a llegar una situación en la que tengamos que cuidarnos todos, porque si no se va a llenar el hospital y van a ir al hospital y no van a encontrar una cama disponible con un respirador mecánico. Hay que cuidarnos. Muy bien. Si eso es así, igual dentro de esta área de unidad de cuidados intensivos, igual le medican, igual, entonces va a pasar a FH. Del otro lado, si requiere respirador mecánico, no, pasa paciente en observación con medicación. ¿Tiene dificultad para respirar? Sí, pero no tanto como tan enfermo, digamos así. No, viene por acá y viene acá. Paciente en observación con medicación. Aquí está, llego acá. Muy bien. Entonces, FH está viniendo acá. FH. FH. Ahora bien, si dice, acá hay otra consulta donde normalmente dice, ¿qué si el paciente no tiene una respiración aguda? ¿Qué es lo que podemos ver? Dice, ¿el paciente presenta infección respiratoria aguda, o sea que no sea grave? Entonces, sí, tiene caso posible de COVID-19, aislamiento, atención domiciliaria, 14 días. Bueno, 14 días. Y aquí hay un conector de, busque dentro de la página, busca una, aquí está. Muy bien, aquí dice de aislamiento, atención domiciliaria, 14 días. ¿Se complicó? ¿Se complicó? Sí. Ya imagínate ahora por sí. Traslado al hospital. H. Ya tú con tu mente nomás. Otra vez. Busca la H. Ajá. Ahí arriba está. Y ahí arriba está la H. Hospitalización. ¿Tiene dificultad para respirar? Sí. Entonces, ¿tiene también respirador mecánico? ¿Requiere? Sí. Unidad de cuidados intensivos. Muy bien, lo mismo pasaría si es no, paciente en observación con medicación.
Pero si el paciente que ha ido a casa no se complicó, ya no le he puesto no acá, ni modo, FD, entonces pasa acá. ¿Se curó? Sí. Alta, entonces ya no habría problema. Entonces dice, finaliza. Pero si en alguno de los casos le pregunta, ¿se curó? No, falleció. Certificado de defunción, sepultura. Final. Así se diagrama, así sea. Ustedes pueden verificar y de repente pueden encontrar algún error. Eso es que estás encontrando, es tu lógica. Estás manejando una lógica. Y para toda nuestra vida es cuestión de lógica, siempre. Hago algo que sucede, hago lo otro que sucede, siempre. La vida es toma constante de decisiones. Muy bien. Ahora bien, si ya tenemos este tema tratado, diríamos así. ¿Qué debemos realizar? Un diagrama de flujo aplicando las medidas sanitarias para el familiar que realizó las compras en el mercado. Además, tenemos que hacer un diagrama de flujo aplicando las medidas sanitarias a los productos comprados en el mercado. También un diagrama de flujo sobre un restaurante que realizará sus ventas de comida por delivery. Asimismo, un diagrama de flujo que permita la venta de papa en la bodega de la esquina. Y si no es de papa, de otro producto, pero hazlo. Y finalmente, haz un diagrama de flujo con un tema libre, lo que se te venga a la mente. Cada uno de ustedes tiene una lógica, pero esa lógica les pido que lo diagramen, es decir, que lo plasmen en figuras geométricas del diagrama de flujo y que pueda tener una secuencia, pueda tener un orden lógico. Yo sé que tú lo puedes realizar. Mira, hace rato decían, me preguntaban muchos, ¿cuándo presentamos la tarea? No, yo te voy a avisar, estoy dándote el tiempo suficiente, no te presiones, hazlo a tu ritmo, hazlo a tu forma, hazlo, pero hazlo bien. Muy bien. Ahora, por favor, no me voy a cansar de decirles, por favor, cuídense, para que cuando nos volvamos a reunir, no falte nadie. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Gracias. A pesar de estas circunstancias, a pesar de estas dificultades, nos vamos a sobreponer. Y todos diremos, resistiré. Gracias nuevamente.